Buenos días chicos y chicas, continuamos con el ambiente acuático y bueno, ahí están las corrientes que estábamos mencionando la vez pasada, pero no solamente se trata pues de ver por dónde andan, a qué se deben, qué provocan en el clima, eso no lo hemos mencionado pero lo vamos a decir, sino que deben de imaginarse cuál es la vida de un organismo que vive en las aguas del mar o en las aguas dulces. ¿Cómo se las arregla un pez que vive en un sitio donde todo el ambiente se está moviendo? Siempre. Algunos lados se mueve más, algunos lados se mueve menos, pero se está moviendo. ¿Cómo le hace un pez de la superficie para dejar sus huevecillos, que son flotantes, y que pues esos huevecillos se los va a llevar la corriente? ¿Cómo le va a hacer un organismo del plancton que vive ahí flotando para que la corriente pues no se lo lleve a un lugar donde pues, no va a poder sobrevivir? Porque la corriente se va a mover y a veces pues llega a sitios muy distantes y no en todos esos sitios sobrevive el plancton. ¿Cómo le hace un organismo de profundidades para sobrevivir en esas condiciones? Bueno, todavía no hemos mencionado cuáles son las condiciones de esas profundidades, pero eso es lo que tenemos que ir pensando, no solamente en la descripción de las cosas, que tenemos que entenderla perfectamente, sino también en imaginarnos cómo es la vida de los individuos en esos ambientes. Un día, cuando teníamos un acuario en exposición, que duró, si mal no me acuerdo, 3 ferias ganaderas por ahí del año 2000, tuvimos un problema con una eh, piraña herbívora que estaba muy nerviosa y le digo ahí al que me ayudaba a la vigilancia, a ver, tienes que pensar como piraña, ¿por qué estarías nervioso? Y tienes que referirte al ambiente donde viven las pirañas. Y bueno, pues resulta que viven allá en el Amazonas, entre raíces de plantas. Y entonces, pues entre las raíces se sienten protegidas. Eso supuse yo, la mera verdad, no tenía seguridad. Pero ya que había empezado la charla en ese sentido, pues así la continué. Así que le dije, vas a traer unos de una cartulina café negra, unas barras para que las pegues por fuera y que la piraña se sienta protegida, porque enfrente pasaban muchos niños, muchos. Entonces, pues claro que le iba a dar miedo. Y como dice el dicho, San se acabó el problema, porque la pirañita realmente se sintió protegida y pues qué importaban los chamacos ahí atrás de sus raíces falsas si ella estaba bien protegida en su sitio, ¿no? Tienen que pensar, que situarse en el sitio pues de los individuos lo más posible para que entonces pues sepan de qué se trata. Pero bueno, así que estamos describiendo las corrientes superficiales, las corrientes profundas. Y vamos a tocar hoy otro punto que es exclusivo del ambiente acuático. No existe de ninguna manera en ambiente terrestre. Y es que, pues el agua, como es una solución con solutos cargados, con iones, eh, entonces, pues conduce electricidad. Y lo conduce de manera eficiente la solución de agua con esos solutos, no el agua sola, cabe aclarar. Pero entonces el agua es un muy buen conductor de la electricidad, mientras que el aire es exactamente al contrario, es un buen aislante de la electricidad. Para que la electricidad salga de un cable de alta tensión, pues necesita una distancia corta a donde vaya a brincar la electricidad
y cosas así por el estilo, y necesita por supuesto un voltaje muy amplio para que eso pueda suceder, pero pues si eso no existe, el aire está aislando la electricidad y pues no pasa nada en general. Pero bueno, el punto es de que el agua sí la conduce, así que los organismos acuáticos como esos que están ustedes viendo, pues hacen uso de la electricidad. Unos, está produciendo electricidad. Todo el mundo conoce a las anguilas eléctricas. Investigue por nosotros algo sobre las anguilas eléctricas. Pidan perdón. Eh, Busquen un video sobre las anguilas eléctricas que nos compartan. Y ahí en el WhatsApp espero ver o varios videos excelentes sobre las anguilas eléctricas. Entonces estas producen su electricidad, o electricidad que viene de sus músculos, que pues se acomodan como una batería. eh, Más detalles con su maestro de biofísica. Y entonces, bueno, pues pueden soltar una cantidad de electricidad que les sirve para protegerse o para cazar. Eso es conocido, bastante conocido, pero bueno, espero esos videos. Otro punto entonces es que no solamente la producen como las anguilas eléctricas, sino que también lo están percibiendo, como aquí los tiburones. Esto es una cara de tiburón, por supuesto, que tiene una serie de puntos, estos que están aquí no juntos con líneas, los puntos que están aquí más dispersos, ¿sí? Que se llaman ámpulas de Lorenzini y que son receptores de electricidad. Así que, pues imagínense ahí al tiburón pasando por encima de la arena y imagínense adentro de la arena pues un pez, una raya, un pez plano que está ahí según él protegiéndose del tiburón, ahí cubierto de arena, pero pues por más que haga para esconderse de su vista, no se puede esconder de sus ámpulas de Lorenzini, porque los músculos de todos nosotros, claro, los peces también, pues están produciendo electricidad, se conduce en el agua y ese campo eléctrico lo percibe las ámpulas de Lorenzini que tiene el tiburón. Así que ese sentido es uno de los otros, porque hay varios, uno de los sentidos que tienen adicional los organismos acuáticos. Pueden percibir la cuestión eléctrica. En los animales terrestres, pues eso no funciona de nada, es por demás, no va a haber campos eléctricos viajando por el aire. Así que entonces es un sentido adicional que algunos animales acuáticos poseen. Y el ejemplo típico son las ámpulas de Lorenzini de los tiburones y de otros elasmobranquios. Pero bueno, y otros animales, no solamente está el ejemplo de que quien lo produce y quien lo percibe, sino otros lo producen y lo perciben, las dos cosas. Y aquí está este pececito, un pez elefante, una especie de labio es el que está aquí removiendo la arena. Y remueve la arena porque de ahí van a estar brincando algún crustáceo, algún animalito. Y entonces ese crustáceo pues se lo come. ¿Por qué? Pues porque lo percibe. Sin embargo, estos peces son animales nocturnos. En el acuario que les estaba platicando hace rato, también se nos ocurrió hacer un nocturnario, ¿sí? Unas peceras para peces nocturnos, porque bueno, pues cuál es la gracia de poner unas peceras con peces nocturnos que en el día, cuando está iluminada, la mayor parte del tiempo van a estar así como que pasmados, como que dormidos, como que inactivos, y pues bueno, ya a veces se acostumbran a comer en el día, como pues cualquiera se acostumbraría también a comer en la noche si nos dieran de comer en la noche, y se ponen un poco activos, pero pues lo suyo es la noche. Así que en ese nocturnario pues quitamos la luz natural y pusimos unas lámparas negras para que, bueno, esas lámparas de luz negra no lo perciben o no perciben como día estos animalitos, así que
pues resultaba que en el día era su noche, porque de noche pues teníamos que poner la luz natural más completa, ¿verdad? Y entonces pues tenían el ciclo invertido, el ciclo circadiano se dice invertido. Y entonces, pues en el día pasaban los muchachos y pues lo primero es que les llamaba la atención era lo que resaltaba con la luz negra y bueno, pero después a veces algunos se ponían a ver las peceras y ahí estaba nuestro pececito y que bueno, todo este asunto, este chisme para decirles que es un animal nocturno que bueno, pues no utiliza entonces sus ojos para estar cazando estrictamente, sino que produce un campo eléctrico ahí en su pedúnculo caudal, aquí hacia su colita, pues hay músculos también que producen un campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico está alrededor de este pez y hacia el frente tiene sensores de ese campo eléctrico y cuando ese campo eléctrico es roto por ese crustáceo que se está tratando de escapar porque le movieron ahí sus arenas, pues entonces se lo come. ¿Sí? Eso es algo que simple y llanamente no nos podemos imaginar cómo funciona, ¿no? Explíquenle a un ciego los colores, pues está en chino, ¿no? Y el pobre, más bien, ¿cuál pobre? El pececito, este, tiene entonces este otro sentido que pues nosotros definitivamente nunca vamos a imaginarnos cómo es, pero el punto es que le ayuda a estar obteniendo su comida cuando no existe la luz. Pero eso solo sucede en organismos acuáticos. Este asunto de la electricidad, que si lo producen, que si lo perciben, que si lo producen y perciben, pues solamente ocurre en organismos acuáticos. Esa es una gran diferencia con el ambiente terrestre. Otro tema muy interesante con el asunto de la cuestión acuática es la ósmosis. Un tema que han visto desde tercero de secundaria, no es cierto, desde tercero de primaria, y seguramente no han repetido en la secundaria y después en la prepa. Y seguramente, creo yo, el 99% de ustedes han tratado de eh, aprenderse y de repetir en el examen, por pura memoria, el asunto de la definición de la ósmosis. Y por supuesto que si ahorita me quisieran decir la definición de ósmosis que seguramente ya vieron en la escuela, pues no creo que lo puedan hacer. Porque la memoria, pues nomás no es lo único en la vida. Dice un maestro, dijo un maestro, que la memoria es la inteligencia de los tontos. No sé si sea cierto, pero ahí se los dejo. La memoria, pues si bien nos sirve para y les ha servido para pasar un examen, no les va a servir para ser un profesional de la biología. Es decir, sí ayuda, pero no es lo único. Solamente la memoria no nos saca del problema, para nada. Así que desde el primer video les he estado hablando que necesitamos pensar en procesos, en dinámicas, en cómo suceden las cosas, en por qué suceden las cosas y en esos procesos y en esas dinámicas, pues entender a los organismos. Así que necesitamos entender la ósmosis como un proceso, de tal manera entendida que ustedes puedan explicar, redactar, más bien, una definición de ósmosis con sus propias palabras, empezando por como tradicionalmente se empieza una definición de ósmosis o empezando por donde ustedes quieran. Pero como tienen el proceso claro, es casi como si estuvieran viendo una fotografía, ¿verdad? De su imaginación y la describen. Eso no tiene mayor problema. ¿Sí? Si yo les digo, descríbanme el escudo nacional, pues entonces tienen la imagen del escudo nacional ahí en su mente. Ujú. Y ya sea que empiecen por el águila o por el nopal o por la serpiente, pues van a poder decir cómo es el escudo nacional. Y si ustedes quieren aplicar la ósmosis,
el concepto, el proceso de ósmosis, necesitan haberlo entendido, tener esa claridad en su mente para que lo puedan aplicar. Lo memorizado no les va a hacer esa capacidad de aplicación, a menos que pues tengan que memorizar todas las aplicaciones posibles de la ósmosis. Mucho trabajo. Evítense tanto trabajo y entendamos el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis está contemplando dos tipos de soluciones, una con pocos solutos y una con más solutos. Un agua pura, dice aquí, bueno, no necesita ser pura, pero con pocos solutos, y una solución con más solutos, y aquí se ven puntitos, ¿verdad?, que están simbolizando esos solutos. Un soluto, espero estén ya claros, que es una sustancia que está disuelta en el agua. Y entonces, pues aquí hay más y aquí hay menos. La ósmosis es un proceso especial de la difusión. Y la difusión es lo más simple de que puede existir. Las cosas, las moléculas, se mueven de donde hay más a donde hay menos. En un gradiente se dice de concentración, un gradiente, algo que va cambiando, ¿no? Y en un sitio está más concentrado y en otro sitio hay menos. Y eso es la difusión. Algunos pues, le ponen ahí el nombre de difusión simple, ¿sí? Pero, pues bueno, a ver, si por difusión se pudieran mover las cosas, pues resulta que estos solutos no se pueden mover para acá porque hay una membrana semipermeable. Semipermeable. Si fuera completamente permeable, pues no hay tal membrana, ¿no? O sea, es una puerta abierta, ¿no? Y en donde puede pasar todo. Es permeable a todo. Impermeable. Impermeable, pues es que evita el paso de las cosas, y semipermeable es que evita el paso de unas y permite el paso de otras, ¿no? Y resulta que esta membrana semipermeable que aquí se ve en el vaso de precipitado, ¿verdad?, es como funcionan nuestras membranas celulares. Son semipermeables, ¿no? Y entonces, bueno, el punto es que los solutos no pueden pasar por esa membrana semipermeable, ¿no? Y entonces, pues estos siempre se quedan de este lado. Bueno, vean aquí qué sucede en tiempo después. Y entonces los solutos no pasaron de este lado. Pero como el agua sí puede pasar, pues entonces la difusión se lleva a cabo de aquí, donde hay más agua, a acá. ¿Cierto? ¿Lo están viendo? Aquí hay agua pura y aquí hay la misma cantidad de agua, pero con solutos. ¿Dónde hay más agua? Pues acá, porque aquí es agua pura, ¿sí? En este mismo nivel, ¿sí? Y entonces, pues el agua pasa de aquí para acá y se forma un gradiente ahora, ¿sí?, de diferencia, y estamos suponiendo en este ejemplo que el agua no se regresa aquí por arriba, ¿verdad? ¿Sí? Suponemos, para que el ejemplo sea más completo, que el agua sí fluye por este lado, ¿sí?, por donde está aquí la flecha, pero no se regresa, ¿verdad? ¿Sí? Aquí de este sitio hacia donde está el aire, pues no se regresa. Eso es un supuesto. Pero bueno, supongamos que así sucede en nuestro experimento. Y entonces el agua pasa por acá, ¿sí?, hasta que la fuerza de difusión, porque aquí siempre va a haber menos, aquí es agua pura, siempre va a haber menos, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, hasta, ¿sí?, que esa fuerza que está significando ese gradiente de los solutos, ¿sí?, esa fuerza de esa difusión, ¿sí?, es contrarrestada por la fuerza que tiene el peso de esta columna de agua. Hasta ese momento se va a estar realizando el paso de agua. O sea, si entienden entonces ese concepto, esa dinámica del proceso, ¿sí?,
pues podemos definir a la ósmosis fácilmente. La ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Si ustedes tienen clara esa imagen, no tienen por qué titubear ni un preciso instante. Y pueden aplicarla, deberán aplicarla, ¿no? Así que eso es ósmosis. Entonces, bueno, hay aquí tres diferentes escenarios para aplicar la ósmosis, ¿no? Aquí dice que el medio, o sea, el ambiente externo, ¿sí? Es isotónico. Isotónico quiere decir que tiene la misma cantidad de solutos. Hay lo mismo adentro que lo mismo, perdón, lo mismo adentro que lo mismo afuera, ¿sí? El medio, o sea, lo externo, es isotónico a lo interior. Así que en esa condición el agua fluye de la misma manera hacia adentro que hacia afuera y entonces hay un equilibrio, ¿sí? Como si no hubiera paso de agua, ¿sí? La verdad es que sí fluye el agua, pero lo mismo sale, lo mismo entra y pues hay un equilibrio. Eso es un medio isotónico. Pero en un medio hipertónico, el medio, el ambiente externo, tiene más solutos, por lo tanto, el agua sale. Si ustedes tienen claro, esta imagen es perfectamente lógico. Y me dirían, pues claro, sí es muy fácil. ¿Verdad que sí? Si estamos contemplando aquí el diagrama, ¿sí? Básico de la ósmosis, es claro que el agua fluye a donde hay más solutos, ya lo dijimos en la definición, ¿sí? Y entonces, pues el agua sale. Y por lo tanto, aquí el eritrocito, que esto es un eritrocito de nuestra sangre, pudiéramos haber ido al laboratorio, sacado a alguien sangre y pues poner esa sangre en un medio salado, o sea, hipertónico, y pues punto. El eritrocito se hace como un muégano, un chicharrón, ¿sí? Porque se está deshidratando y queda así. Pero al revés, si el eritrocito lo ponemos en un medio hipotónico, le ponemos agua destilada, que sería un medio hipotónico, ¿sí? O sea, el medio no tiene solutos o tiene menos solutos simplemente que la parte de adentro, ¿verdad? Eso es hipotónico. Entonces el agua solamente pasa hacia adentro. Y entonces, pues el agua va a estar inflando prácticamente al eritrocito y se ve así, o sea, aquí se ve que es bicóncavo y todo ese rollo, y aquí se ve como una pelota. Y pues claro, pues puede romperse la membrana por la fuerza que está haciendo el agua, y pues adiós eritrocito. Ujú. Entonces, pues eso sucede en un medio isotónico, hipertónico e hipotónico, ¿sí? Que si entra o que si le sale agua de la célula, pues eso tienen que contrastarlo con el proceso, esto que ya tienen en su mente, no con definiciones. Y hacerse bolas, ay, es que me confundí, ¿no? Dije lo del hipertónico y debía haber dicho lo del hipotónico, están hechos pelotas, ¿no? Pues no, no tiene que ser así. Bueno, así que eso sucede, ¿sí? Pero, pues tratamos de ubicar ese proceso de ósmosis en cuanto a los animalillos. Y entonces, pues tenemos aquí un protozoario. Ujú. Y un protozoario que vive en un medio acuático, por supuesto. Y un protozoario entonces que tiene unos organelos que le sirven para contrarrestar el paso de agua, ¿sí? Hacia el interior del animalito. Es decir, si este animalito es de agua dulce, pues entonces el medio es hipotónico. Es agua dulce, tiene pocos solutos. Y entonces el agua dulce va a estar entrando, ¿sí? Aquí al interior del organismo y ese paso de agua no lo puede evitar, no puede eh, cerrar sus membranas, ¿sí?
y decir ya no pasa agua, eso no lo hace. Sino que lo que sucede es que tiene aquí al interior estas vacuolas contráctiles con un sistema de canales, estos que se ven aquí, ¿sí? Alrededor, que estos sistemas de canales colectan, toman el agua que está de más, la echan aquí a esta vacuola y de repente pues entonces van a observar que esa vacuola se contrae, son también llamadas vacuolas contráctiles, bueno ya lo había dicho, y entonces hay un conducto especial por donde sale el agua, ¿sí? Y tan tan. O sea, el agua que entró de más, luego la está sacando, ¿sí? Por su vacuola contráctil. Por supuesto, todo tiene que ver también con la cantidad de energía que tiene este individuo, porque si estuviera en un agua muy, muy hipotónica, pues no es negocio. No es negocio porque va a estar esto contrayéndose y contrayéndose y contrayéndose y contrayéndose y no le va a alcanzar la energía para estar gastando solamente en el asunto de sacar agua. ¿Sí? Pónganse ustedes en una barca ahí que le entre mucha agua, ¿verdad? Y en el medio de un lago y que tenga un hoyote y pues tendrán que estar sacando el agua todo el tiempo y no hay tiempo para nada más, ¿no? Y ni para comer ni para nada. Así que, pues entonces, pues aquí no funcionaría muy bien el animalito y de todas maneras, pues entonces el animalito puede vivir en un tipo específico de agua. Pero bueno, el punto es el que vacuola está sacando el agua que está en exceso en el organismo. Hay un experimento también muy simple de tener los protozoarios ahí en nuestro cultivo, ahí en el laboratorio. Siempre lo hacemos, obviamente no en este periodo de contingencia, pero para eso estamos los maestros para contarles qué sucede. Entonces, tenemos ahí a nuestro protozoario en nuestro frasco y le ponemos una gota de agua destilada. Destilada, imagínense. Entonces, pues vamos a empezar a ver que la vacuola contráctil, ¿verdad? Pues está luchando, está batallando, ¿sí? Por sacar el agua, por sacar el agua, por sacar el agua. Y puede suceder un momento, hemos visto en algunos casos, que pues se fatiga el animalito. Al fatigarse el animalito, al no haber energía para ese proceso, pues se rompe. Porque no puede contrarrestar el paso del agua y su membrana no es lo suficientemente fuerte para pues no romperse simplemente y pues se rompe, se muere el animalito. Bueno, así sucede. Por cierto, les cuento que hasta donde yo he leído, y ustedes busquen e ilústrenme, este proceso de la vacuola contráctil se debe porque en la parte interna de los túbulos colectores y de la vacuola misma hay una sustancia osmófila. Acuérdense que todas estas también son membranas. ¿Membranas? Igual que la de acá. Bueno, todas las membranas de los organelos son diferentes por sus proteínas que contienen, ¿no? Pero iguales en su parte básica, una doble capa de fosfolípidos y todo este asunto. Y pues bueno, en ese sentido son totalmente parecidas. Bueno, pero tienen algo hacia el interior que simplemente le han llamado la sustancia osmófila, ¿no? Que no se ha identificado y que si lo identificáramos, si ya estuviera identificada, imagínense una especie ahí de grasita, ¿no? La sustancia osmófila, ¿no? Ahí la traen en un frasquito, ¿no? Y entonces, pues tendríamos una bolsita semipermeable parecida como a plástico. Eso es, creo yo, sencillo de fabricar, no hay problema. O sea, se puede, sí se fabrican membranas semipermeables. Y entonces, pues ahí llevamos nuestra bolsita, ¿no? Y si pues nos caemos en el mar, ¿verdad? Y si sacamos nuestra bolsita de ese material semipermeable y le untamos adentro, ¿verdad? La sustancia osmófila, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Que metemos la bolsa en el agua de mar y entonces pues la sustancia osmófila va a jalar solamente al agua, ¿verdad? Y entonces pues llenamos nuestra bolsa de agua y tomamos agua
ahí directamente de la bolsa y pues somos náufragos, pero de sed no nos vamos a morir, eso sí. Si el humano supiera cómo funciona esa sustancia osmófila supuesta, si supiera cómo funciona esa vacuolita de ese animal minúsculo, ¿verdad? Pues entonces pudiéramos desalinizar el agua de manera muy fácil y efectiva. Pero mientras eso no sucede, sí hay formas distintas de desalinizar el agua, pero bastante costosas, y pues así funciona. Algunos países, pues como Israel, tienen una proporción alta de agua dulce que viene del mar, por supuesto de plantas desalinizadoras. Pero bueno, hasta ahí. Lo que no sabemos hacer entonces, pues el paramecium, el protozoario, lo sabe hacer perfectamente. Ahora, muchos de los grupos animales eh, son exclusivamente del mar. O sea, solamente pueden estar en el mar. Algunos grupos animales, la mayoría de sus especies son marinas y unas muy pocas están en el agua dulce. Aquí está una esponja de agua dulce, que su color es verde, ¿sí? Pero es una esponja, es un animal, y que tiene entonces algún mecanismo para poder contrarrestar ese asunto de la ósmosis, alguna estrategia para contrarrestar el asunto de la ósmosis y sobrevivir en el agua dulce, si no, pues no lo haría. ¿Cuál es ese mecanismo? No lo sé, pero ustedes ilustren. Así que muchas cosas tienen que ilustrarme, que buscarle, y el punto es que muchos organismos solamente viven en agua de mar y no penetran al agua dulce. Muchos grupos son exclusivamente marinos. Y a veces hay sus excepciones. Decía un maestro, siempre hay una excepción en biología. Bueno, pero hay otra cosa, pues curiosa, y es así con estos peces, ¿no? Una especie de, pudiera ser una mojarra, ¿verdad? Que nos comemos ahí frita. Y que bueno, pues allá anda en el mar. En el mar. Y resulta, si ustedes logran ver estos numeritos de aquí, ¿sí? Dice 1000 y dice 400. Bueno, esto se refiere en unas unidades extrañas. Se refiere a la cantidad de solutos en el medio, ¿sí? 1000. Y adentro hay 400. ¿Sí? Así que, pues, resulta ser que para los peces de este tipo de aleta, ¿no? Los peces cartilaginosos, ¿no? Los tiburones, ¿no? Los peces con radios y etcétera, o los llamados osteictios, ¿verdad? Resulta que su cuerpo, ¿sí? Es hipotónico, o sea, el mar para ellos es hipertónico. Ah, caray. Entonces, ¿qué sucede con un pez que está en el mar? ¿Le entra agua o le sale agua? Bueno, pues como ya conocemos y ya entendimos nuestra imagen ahí, ya la están viendo, del proceso de ósmosis, pues sí, vamos a decir con toda seguridad que como el medio es hipertónico, pues el agua va a salir del cuerpo. Bueno, a veces hay algunas sustancias sobre el cuerpo y aquí en la piel pues se pierde algo de agua, sí, pero principalmente la pierde por, ¿sí?, las branquias, ¿sí? Porque esas branquias son un epitelio muy delgadito que pues está en contacto con el agua, no se puede cubrir de nada y entonces le sale el agua. Ah, caray. Entonces, resulta que un pez de este tipo tiene sed en el agua, en el vasto océano. Sí, así es. Estos peces tienen sed, ¿por qué? Pues porque se les escapa el agua. Así que debe de haber algunos medios con los cuales este pez pueda sobrevivir. Ah, bueno, pues claro, puede tomar agua. Ah, qué sabiduría, ¿verdad? Pues te tiene mucha agua allá enfrente, ¿qué hace? Pues tomar agua. Sí, nada más que el agua que entra a su estómago, ¿sí? Pues es agua hipertónica. ¿Y qué va a suceder primero?
¿Va a entrar el agua así directamente a su cuerpo? No. Primero le sale agua de su cuerpo, ¿sí? Como un náufrago, pues. Si toma agua salada, le va peor. ¿Por qué? Porque es agua salada en su estómago, ¿sí? Primero le va a chupar agua de su cuerpo, ¿sí? Lo termina de matar posiblemente, y luego, pues tiene que estar empezando a chupar agua, pero junto con las sales. ¿Cómo absorbemos el agua en el estómago? Pues absorbiendo las sales. Y entonces el agua automáticamente va a ir pasando al interior de nuestro cuerpo. Pero resulta, si aquí el pececito toma agua y para que esa agua la pueda absorber tiene que absorber las sales, pues se va a llenar de sales. Y entonces tiene algunos órganos con los cuales va a estar sacando el exceso de sales. Y entonces aquí hay unas células en las branquias, ¿sí? Que están sacando sales, ¿sí? Y también por acá, por su misma excreción, pues está sacando sales y de esa manera pues entonces puede sobrevivir. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero podemos decir los definiciones ahora sí o conceptos más puntuales de este asunto. Fíjense. Hay entonces animales que solamente viven en un tipo de salinidad, ya sea en el mar o ya sea en el agua dulce, y ahí se la llevan muy bien. Ahí están adaptados, ¿sí? Esos animales que solamente viven en un ambiente con una salinidad muy definida, se les denomina estenoalinos. Estenoalinos. Sin embargo, hay animales que pueden sobrevivir en el mar, que luego pasan a una laguna costera, donde ya se reduce la salinidad, y luego pasan al agua dulce, donde obviamente se reduce mucho más su salinidad. Y entonces el animal no vive en un medio con un tipo de salinidad ya muy definida. En realidad aguanta cambios de salinidad y vive en diferentes medios con diferente salinidad. A ese tipo de animales con ambientes en donde la salinidad puede ser variable y ellos sobreviven, esos animales se denominan eurialinos, o sea, pueden soportar un cambio en la salinidad. Por supuesto, para soportar ese cambio de la salinidad deben de tener órganos, estructuras, estrategias que le ayuden a estar soportando esos cambios. Pues bueno, nos vemos la siguiente vez. Nos oímos más bien.